El futuro de los terrenos de Repsol vuelve a centrar el debate en cuenta atrás. Esta vez, tras la presentación que hizo ayer el equipo de gobierno del Partido Popular a una decena de colectivos profesionales y arquitectos de esta iniciativa. ¿Qué les parece el proyecto que acabamos de ver en el vídeo? ¿Qué cambios harían? ¿Lo comparten o por el contrario son de los que prefieren una gran zona verde para estos terrenos? ¿Y creen que este proyecto responde y da respuesta a todas las necesidades que tiene la zona oeste de la capital, como dice el equipo de gobierno del Partido Popular? Y esta presentación, ¿dónde se enmarca, teniendo en cuenta esa gran consulta ciudadana que está proyectada para estos terrenos? ¿Y cuándo y cómo habría que hacer esa consulta ciudadana? Esta noche, los 5 grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Málaga y una periodista invitada intentarán dar respuesta a todas estas preguntas. Y tendrán que hacerlo, como siempre, con la amenaza del tiempo sobrevolando sobre sus argumentos. Comienza en estos momentos, en Onda Azul Televisión, Cuenta Atrás. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Cuenta Atrás, un programa en el que hoy vamos a analizar y a debatir sobre el futuro de los terrenos de Repsol. Y precisamente para ello hoy nos acompañan los 5 grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Málaga. Saludamos a Elvira Maestro, concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. También nos acompaña Lorena Doña, del Grupo Municipal Socialista. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludamos también a Isabel Jiménez, de Málaga Ahora. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. También nos acompaña el portavoz de Ciudadanos, Juan Casá. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, hermano. Y saludamos también a Eduardo Zorrilla, del Grupo Málaga para la Gente. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches, Manu. Y hoy, como periodista invitada, está con nosotros Esther Requena, del Diario Sur. ¿Qué tal? Buenas noches, Manu. Pues hechas las presentaciones, comenzamos con esa primera ronda de argumentos iniciales sobre este asunto, sobre el futuro de los terrenos de Repsol. Y lo hacemos, como siempre, comenzando por la periodista invitada, por Esther. El tema de los terrenos de Repsol yo creo que va a ser un tema que va para muy largo, va a ser otro de los temas enquistados de la ciudad para los próximos años, viendo cómo se están redesarrollando las cosas, que tampoco los partidos políticos cada uno está tirando para un lado distinto, con lo que no va a haber ningún consenso por ahora, por el momento. Y en cuanto al tema de la consulta ciudadana, está claro que hay una solicitud bastante amplia de ciudadanos que apuestan por el bosque o parque urbano, pero también, visto lo visto de los últimos acontecimientos, de que se va a pedir a la intervención un estudio sobre si es posible esa encuesta o no, y todo apunta a que vaya a decir que no. Yo creo que nos vamos a quedar al final en el punto de partida inicial. Está claro que también si hubiera una encuesta, ¿qué ciudadano va a decir que no a un parque o un bosque en la ciudad? Tal como está la ciudad masificada, creo que las zonas verdes obviamente son necesarias. Ahora habrá que ver y que los grupos políticos en este caso se pongan un poco a dialogar qué es lo mejor. Vamos a dejarnos ya de tirar uno que sí para un lado, para el otro lado, vamos a ver qué es lo mejor, porque también tener un parque de esas características o un bosque urbano de esas características pues necesita un mantenimiento que tenemos que ver si somos capaces los malagueños de asumir, o si necesitamos ese convenio urbanístico para poder ejecutar ese parque en condiciones y mantenerlo en los próximos años, no tener una gran extensión para nada. Muchísimas gracias, Esther. Y 1 minuto y medio ahora para Eduardo. Efectivamente, como bien dice Esther, es un asunto que va para largo y que lleva ya mucho de largo por detrás, porque recordemos que ese espacio lleva 15 años abandonado completamente, y que además cuando se aprobó por parte de la mayoría absoluta del Partido Popular esa propuesta de grandes rascacielos de 1.400 viviendas, donde antes se preveían solamente 200 y pico, y un gran parque, que fue la propuesta inicial también del Partido Popular, esa propuesta se aprobó con la justificación de sacar del abandono aquellos terrenos. Algo que vemos que no se ha cumplido. Aquellos terrenos, 15 años después, siguen abandonados. El proyecto del Partido Popular ha sido un fracaso desde todos los puntos de vista. No ha sacado los terrenos del abandono, de ese área tan importante de la ciudad, y tampoco ha servido para ingresar el dinero que decía que íbamos a ingresar los malagueños, 82 millones de euros, completamente un fracaso también en ese aspecto. Efectivamente,
se están planteando diversas propuestas. Estamos ante un espacio situado entre los distritos más poblados de nuestra ciudad. La suma de esos dos distritos, de Crudo, Melladero y Carretera de Cádiz, suman más de un tercio de la población de Málaga y además de los más densamente poblados. Hay distintas propuestas que se están barajando. Las de las Torres del Partido Popular, una propuesta que es una propuesta ciudadana, apoyada por más de 20.000 firmas y que también apoyamos partidos como Málaga Ahora y la coalición Málaga para la Gente y la propuesta de Ciudadanos. Nosotros lo que esperamos al menos es que todas las propuestas tengan igualdad de oportunidad a la hora de exponerse públicamente y apoyo municipal también en igualdad. Muchísimas gracias. Juan Casa tiene ahora la palabra. Gracias, Manu. Bueno, nosotros cuando llegamos al consistorio pues ya teníamos un proyecto encima de la mesa, más bien dos, uno con las 4 torres, como dice el equipo de gobierno, por otro lado el gran bosque urbano que propone el Partido Socialista inicialmente y después se le fueron sumando Málaga para la Gente y Málaga Ahora. Nosotros con técnicos hemos invertido tiempo en hacer un proyecto que consideramos que es el mejor proyecto para la ciudad, porque por un lado respetamos lo que está firmado, no entendemos muy bien cómo los partidos de la izquierda lo que proponen es romper los acuerdos. Nosotros creemos que hay que tener seriedad y cuando se firma algo pues cumplirlo. A partir de ahí consideramos que es un buen proyecto conservar solo una torre, la torre que tenemos con el Sarez, y luego no irnos a la parte que quiere el equipo de gobierno, que ahora sobre la marcha lo que ha decidido es quitarle de equipamiento para la zona, equipamiento deportivo y colegios o futuros colegios, para ganar metros cuadrados. Esto parece que es a ver quién gana más metros cuadrados. Y nosotros lo que creemos es que lo mejor es hacer un equilibrio, tratar de tener el mayor bosque urbano con una inversión financieramente sostenible, que es nuestro plan. Por un lado, criticamos mucho al equipo de gobierno porque creemos que es una zona altamente poblada, pero por otro lado criticamos mucho al Partido Socialista por... Se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias, luego lo ampliamos y turno ahora para Isabel Jiménez. Vamos a ver, nosotros lo que estamos un poco cansados de los bandazos que da el alcalde. Se llevó a un pleno y se quedó que se iba a hacer una consulta ciudadana. Esa es la realidad, con todos los grupos, exceptuando a... Bueno, no, al final creo que el PP también dijo que de acuerdo. Entonces ahora vemos que hace una reunión y el alcalde, pienso que no nos ha invitado a los demás grupos para que le expliquen nuevamente lo bien que es hacer las torres y todo lo que anteriormente pensaban hacer. Nosotros queremos lo que los ciudadanos pidan y es un pulmón, o sea, Málaga lo necesita, no queremos torres, queremos zonas verdes. Y luego, en cuanto a lo que eso, al coste que puede tener, bueno, tenemos costes absurdos, como en mantener museos que nos están costando dinero y ahí siguen año tras año. ¿Por qué a estas alturas no vamos a tener a un coste de un pulmón verde que es un beneficio para todos los malagueños? ¿Por qué siempre tenemos que dejar a los ciudadanos detrás y poner otro negocio o otra forma de actuar en este ayuntamiento que no son los que los ciudadanos están pidiendo? Nosotros estamos de acuerdo con esa consulta y con que se haga un bosque urbano. Muchísimas gracias y turno ahora para Lorena. Gracias. Bueno, los compañeros que me han precedido y las compañeras que me han precedido han comentado que es un tema que se prevé que vaya para largo. Y además Eduardo también comentaba que ya venía de largo y viene de mucho. Concretamente, desde el Partido Socialista llevamos 33 años luchando porque los terrenos de Repsol sean un gran parque. Y creo que es bueno hacer un poco de cronología sobre el tema. Ya en el año 83 el alcalde socialista Pedro Aparicio garantizaba a través del PGOU que toda la superficie de los terrenos de Repsol, los 177.000 metros cuadrados, fuesen un futuro gran parque. Posteriormente, en el 97, en pleno boom inmobiliario, la alcaldesa del Partido Popular, Celia Villalobos, rebajaba la superficie del parque a 120.000 metros cuadrados. Nosotros presentamos en ese momento alegaciones y no fueron atendidas. En junio de 2006 anunciamos como Partido Socialista que se presentaría un recurso ante ante la Junta de Andalucía y así podemos seguir por el tiempo que creo que no me va a dar, con diferentes actuaciones. Esos terrenos pasaron al Banco Malo, como ya se ha comentado, y nosotros seguimos reiterando, como les digo, desde hace más de 33 años, que Málaga necesita ese gran pulmón y no podemos perder la única oportunidad que nos queda, la única pastilla que nos queda en la ciudad de esas dimensiones, de privar a los malagueños y a las malagueñas de tener un gran pulmón y una zona verde en una de las zonas más masificadas de la ciudad. Estamos ante una oportunidad única y espero que no tengan razón quienes me han precedido y que no sea para largo, porque si hay algo cierto es que
se genera consenso en que casi todos estamos deseando que haya una zona verde. Por tanto, creo que podemos estar cerca de conseguirlo. Muchísimas gracias. Conocemos ahora los argumentos iniciales del equipo de gobierno. Pues realmente hay un proyecto encima de la mesa, un proyecto que, bueno, después de toda la cronología, es un proyecto que ya que fue aprobado por el Ayuntamiento, por la Junta de Andalucía. También tuvo el cambiar ese proyecto, pues sería paralizar el tema y realmente paralizar mucho el proyecto una serie de años, que no se sabe cuánto. Nosotros estamos de acuerdo en la participación ciudadana, como no puede ser de otra manera, pero en primer lugar lo que hay que hacer es dar toda la información para que los ciudadanos, cuando decidamos las cosas, tengamos conocimiento y no sea pues impulso o una votación sin una reflexión profunda de qué es lo que se necesita y qué es lo que queremos, que esa pastilla qué oportunidades da, un bosque verde, pero un bosque verde, si no tiene vida, puede ser peligroso, puede ser insostenible. Dotarlo de una serie de equipamientos adicionales, pues puede ser enriquecer ese espacio verde de una vida, de una seguridad, de una utilidad para los ciudadanos y para el barrio de esa zona de la ciudad, que de otra manera quizás no se le esté dando, poniendo solamente una pastilla verde. Entonces hay que conocer bien los proyectos, hay que reflexionarlos, profundizarlos, hablar con los técnicos correspondientes, de todas las partes que sea, y forjarse una opinión al respecto. Muchísimas gracias. Pues tras conocer los argumentos iniciales, abrimos el debate abierto. Son 6 minutos. Eso sí, os pido brevedad, que somos muchos y muy poco tiempo. Lo iniciamos con Eduardo, que pedía la palabra. Sí, yo lo primero que quería decir que la propuesta de hacer allí un gran parque urbano, un bosque urbano, como ahora decimos, era la propuesta histórica no solo del Partido Socialista, es también desde los años 80 la propuesta de Izquierda Unida, pero también la propuesta del movimiento vecinal e incluso la promesa electoral del propio Partido Popular hasta el año 97 en que se cambia el PGO. Y hoy es una propuesta sustentada por más de 20.000 firmas de ciudadanos a nivel individual. Por supuesto que los proyectos aprobados deben de respetarse, los acuerdos. Pero es que quienes no están respetando los acuerdos son precisamente quienes firmaron el convenio urbanístico, que han dejado aquellos terrenos abandonados, que no han pagado el dinero que tenían que haber pagado al ayuntamiento, ni han desarrollado aquellos terrenos los distintos propietarios hasta que hemos terminado en el Banco Malo. Se dice que cambiar el proyecto sería paralizar este tema. Es paradójico. Paralizarlo es tenerlo como se le tienen después de 15 años completamente de abandono. Ahora lo que tenemos es la oportunidad histórica ante el incumplimiento de los propietarios y ante el abandono en que siguen sometidos esos terrenos, de repensar qué queremos para un espacio tan importante entre esos dos distritos tan poblados de la ciudad. Muchas gracias. Juan. Bueno, lo primero que quiero hablar es de la consulta, porque al parecer por parte del secretario hay serias dudas de que se puede llevar adelante porque podría tener una merma el ayuntamiento en cuanto al tema financiero, así que eso lo ponemos de momento en stand-by. No solo eso, sino que además yo creo que la gente nos ha votado para que lleguemos a negociar. Aquí se han ido 3 posturas, una intermedia y 2 en los extremos, y todavía nadie se ha sentado a negociar, y la verdad es que eso me preocupa. Luego, en cuanto a las firmas, famosas firmas, porque yo veo que sobre todo Podemos siempre dice que habla en nombre de los malagueños, todos los malagueños, le tengo que recordar que si son las 20.000 firmas de change.org, una herramienta que conocemos todos, sabe usted que puede votar uno desde Honolulu. Por lo tanto, usted está contando gente en Honolulu, en la China o en Madagascar, y además que eso se puede hackear, también se lo digo, para que suba el contador. Se lo digo porque eso no es cierto. Entonces, yo lo que les pido desde aquí es que no hablen en nombre de los malagueños, como si usted supiera y ustedes supieran lo que piensan los 573.000 malagueños, porque probablemente se llevaría una sorpresa. Porque yo también conozco muchos malagueños que les parece bien la propuesta del Partido Popular o la de Ciudadanos. Y lo que sí es que, aparte del tiempo de que va a llevar esto, yo creo que no estamos lanzando buenos mensajes, porque todavía no he visto ni una sola mesa política para tratar este tema. Yo creo que eso sería interesante y así demostrar a la ciudadanía que nos han votado para tomar decisiones y no dejar todas las decisiones en consultas populares, porque hemos tenido solo hace un año unos comicios municipales. Por alusiones, Málaga para la gente. Málaga ahora, perdón. Sí. Bueno, yo no veo dónde está el problema en que la gente vote.
tenemos esa libertad y esa democracia. Y que mejor que los malagueños, que van a ser los protagonistas de este uso de este bosque. Yo soy malagueña, usted no lo es, por lo tanto me creo con el deber de que conozco mejor a los malagueños que usted que acaba de llegar. No me diga. Lo siento, pero es así. Conoce el barrio Pelché. malagueña de pura raza y los que venimos de fuera. Hombre, usted nació aquí, tiene pedigrí. ¿Tú llevas cuántos años? ¿2 años? Yo llevo 6 años. Tú pero llevas eso es 2 años, independiente. 6 años. Yo llevo muchísimos más. Nací aquí, estoy criada aquí, mi familia es de aquí y conozco muy bien Málaga. Y usted puede hablar por los malagueños Entonces, porque usted ha nacido aquí. Es mi ¿Eso tiempo. es lo que usted me está diciendo? Es mi tiempo. No, no es su tiempo, Señor, son señor 6 minutos compartidos. Quiere decir, es mi porque dice tiempo. afirmaciones Una de las bastante cosas complicadas. Una de las cosas más importantes es que lo que no se ha hecho todavía en este famoso terreno es el informe histórico de contaminación. O sea, aquí estamos hablando y seguimos hablando, pero lo más importante es que la Junta ya dijo el día 24 de febrero en una moción que nosotros presentamos que es imprescindible para que la Junta determine si se puede llevar a cabo cualquier tipo de construcción, incluida también, evidentemente, un bosque urbano. Entonces, antes que ponernos también a definir y a decidir, una de las cosas que necesitamos... Vamos terminando, que queda muy poco tiempo y falta de respuesta. Veía el Elvira sintiendo. Es este informe. Y quedan muy pocos segundos, o sea que rápido. Realmente hay mucho sentir en la ciudad, hay muchas personas y cada uno piensa de una manera diferente. Y cuando empieza a pensar, la gente razona y empieza a ver los pros y los contras. Entonces yo insisto en lo mismo. Es verdad que para eso nos han votado, para que tomemos decisiones apoyados en no solamente en nuestro sentir o parecer individual, sino también en la de los técnicos que nos den su parecer y su razonamiento, y a partir de ahí pues tomar ya las decisiones que políticamente podamos tomar. Entonces, las zonas verdes donde, insisto, la idea de dotarlas de vida con comercios, con viviendas, rodeados, espacios deportivos, una serie de equipamientos de lo que adolece esa parte de la ciudad, pues sin dejar de suministrar ese espacio, ese pulmón verde, pues es una apuesta que también es muy importante y quizás deberíamos pensarla entre todos, apoyarla. Lorena y Esther. Por economía de tiempo, simplemente mencionar que habíamos aprobado el tema de la consulta y mencionar en la línea de un gran parque urbano tenemos ciudades como Madrid con el Retiro, como en Zaragoza con el José Antonio Labordeta, como el Fuentes Blancas en Burgos, como el Parque del Rodeo en Cáceres, el Parque del Oeste también en Madrid, los tan conocidos internacionalmente como Hyde Park o Central Park. ¿Por qué en todas esas ciudades sí se puede tener un gran parque y no hay ningún tipo de problema y aquí en Málaga puede ser un problema? Eso es algo que no entiendo. Este era un titular y ya lo desarrollamos en la ronda de conclusiones. Yo creo que aquí todos queremos zonas verdes. La cosa es sentarse a debatir cuánto porcentaje, si es todo, una parte o solo una mínima parte. Lo que está claro es que a mí me comentaron que hubo una reunión informativa, se llamaron a una veintena de asociaciones y solo aparecieron por lo visto 4 o 5. Entonces yo creo que habrá que ver la ciudadanía o a ver ese sondeo si realmente llega a término, si la interventora lo autoriza y ver realmente si se hace, qué dicen los ciudadanos, que dirán obviamente que sí, y en qué porcentaje o cómo. Acaba de comenzar el tiempo, comenzamos la ronda de conclusiones. Bueno, pues está claro después de escuchar a los 5 que el tema va a ir para largo. Para empezar, no ha habido todavía no se han sentado ni siquiera a dialogar sobre el proyecto, que aunque esté aprobado, siempre se puede dar marcha atrás, y más ahora, tal como está el ayuntamiento, que no hay mayoría absoluta, se requieren de pactos, cada uno está pidiendo una cosa totalmente distinta, salvo, bueno, 2 o 3 formaciones que existan más en la línea del bosque urbano, pero hay otras 2 que unidas son mayoría que darían a que no. Los ciudadanos, todos queremos zonas verdes. ¿En qué más o menos porcentaje? Bueno, pues eso también, yo creo que mientras más, obviamente mejor, pero también tenemos que ver que también tenemos unos bolsillos por los que cuidar. Entonces, bueno, yo creo que hay que llegar a un término medio entre todos para llegar a tener esa gran zona verde o ese gran pulmón, pero también con que tenga un mantenimiento y sobre todo un uso adecuado, porque hay veces que los parques se nos quedan que da pena verlos, que son al final un criadero de porquería. Muchísimas gracias y seguimos con las conclusiones. Turno ahora para Eduardo. Efectivamente, ninguna fuerza política puede hablar en nombre de los malagueños, pero precisamente para eso, para saber qué es lo que opinan los malagueños, lo mejor es hacer la consulta ciudadana. Consulta ciudadana que además hemos votado todos los grupos por unanimidad y que se realiza en otros países tan poco extremistas como Suiza, como Francia, como Italia,
como Estados Unidos, incluso se consulta a la ciudadanía sobre temas que son de su interés. Para eso es necesario que todas las propuestas gocen de información y de igualdad de oportunidades por parte del ayuntamiento, que no se hagan solamente reuniones locales municipales para exponer la propuesta del equipo de gobierno, que el resto de las propuestas, las de Ciudadanos, la propuesta ciudadana del bosque urbano, pues tenga el mismo trato y las mismas facilidades. Y solamente apuntar una cuestión. El informe del secretario, no dice que no se pueda hacer la consulta, dice textualmente que se encuadraría en la democracia participativa, ni en la representativa ni en la directa. Y no dice que no sea económicamente viable, sino que necesita un informe de intervención para saber si atañe a las haciendas locales. Muchísimas gracias, Eduardo. Turno ahora para Juan Casa. Gracias, Manu. Si me lo permite la compañera de Podemos, que tiene 60 años, lleva toda la vida aquí en Málaga, y además debería usted saberse mejor los temas y no leerlos como lo está haciendo, sino venir como yo, porque yo sí me lo sé, aunque no sea de aquí como usted, de pura cepa y de sangre, que me parece bastante grave lo que ha dicho usted, ya se lo digo desde aquí. Hay que tener un poquito más de respeto y hablar con más argumentos. Nosotros lo tenemos claro, nosotros creemos que traemos un proyecto mixto, es un proyecto hecho por gente de Málaga de toda la vida, que sabe mucho, que ha vivido aquí toda la vida, seguramente sabe lo mismo que usted o más, no sé si por edad, pero por lo menos por conocimiento, y vamos a seguir defendiendo nuestro proyecto, vamos a seguir defendiendo pues que los diferentes partidos políticos nos sentemos. Hay 3 propuestas, la nuestra es la intermedia, creo que podemos seguir tomando nuestro modelo como un modelo bueno, un modelo intermedio para tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que son las propuestas más extremas, pues tratemos de llegar a consenso y sacar este proyecto de una vez por todas hacia adelante. Muchísimas gracias. Y turno ahora para Isabel. Pues nada, que insisto, que en la consulta ciudadana, que es lo que se aprobó en pleno, que la gente lo sabe, que se llevó al pleno, que ellos tienen totalmente en sus manos qué es lo que desean tener, si un bosque verde, si una zona, como ella ha dicho, con otro tipo de acondicionamiento, etcétera. Sobre lo que comentabas, Esther, el mantener ese bosque, para eso tenemos parques y jardines que se pagan. Y mira cómo también están manteniendo otras zonas. Sí, pero también requiere una vigilancia especial. Vale, por supuesto. Temas especiales, un cercado. Sí, sí, necesario, lo que haga falta. Pero que me refiero que es muy importante tener ese bosque urbano hoy en Málaga. Sí, pero que se tenga con todas las garantías. Con todas no hay un bosque... Hombre, por supuestísimo, con todas las garantías para mantenerlo entre todos. Porque hay muchos parques que vemos cómo están. Sí, claro, con dejadez porque no se tienen el mantenimiento que se está solucionando el tema. No se tiene el mantenimiento que se paga por ello. Esa es la realidad con los parques. Muchísimas gracias. Un minuto ahora para Lorena. Gracias, Manu. Bueno, reiterar que nuestra propuesta es la que viene siendo desde hace más de 30 años y es dedicar esos 177.000 metros cuadrados para un gran parque. Creo que estamos en el momento oportuno y único de no poder desaprovechar esta oportunidad y hipotecar el futuro de los malagueños y la malagueña a perder la gran oportunidad de tener un gran parque para la ciudad. Un gran parque, como les decía en la anterior intervención, que existe en otras ciudades y que sí han tenido la oportunidad y es totalmente viable. Lo que es inviable es mantener la zona como está con esos 15 años de abandono, que eso sí que debe ser inviable y no deberíamos haberlo permitido nunca. Es una vergüenza que eso lleve así desde hace tantísimo tiempo con todo lo que ha pasado en esta fecha. Por tanto, no perder esa oportunidad, tener un gran parque para la ciudad, un lugar y un gran pulmón para todos los malagueños y las malagueñas y precisamente ubicado, como se ha comentado ya en esta mesa, entre los 2 distritos más densamente poblados de la ciudad, que por cierto no cubrimos en Málaga la necesidad de espacios verdes según las recomendaciones internacionales y en esas zonas aún menos. Muchísimas gracias y otro minuto ahora para Elvira Maes. Pues incidir en que la propuesta que hace el equipo de gobierno, con el conjunto de zonas verdes que se proponen allí, son más de 130.000 metros cuadrados y que lo que se proponen es, como gestores responsables, hay que evaluar las propuestas que se hacen, cuantificarlas, sopesarlas, como decía, cuánto va a costar mantenerlo, cuánto va a costar edificarlo. Y al resto de los grupos políticos pues les pido lo mismo, que sus propuestas pues también las razonen, las cuantifiquen y después ya pues nos podemos sentar perfectamente a discutirla y hacer la consulta ciudadana y lo que corresponda, pero siempre con responsabilidad,
porque es nuestra obligación. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí la primera parte de Cuenta Atrás. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos para hacer una radiografía de la situación de la pobreza en Málaga. Hasta ahora, no se vayan. Las acciones desarrolladas por Cáritas Diocesana Málaga durante 2015 aumentaron más de un 10%. El año pasado la organización atendió a prácticamente el mismo número de familias que en 2014. Sin embargo, han detectado un estancamiento en el número de casos de personas que acude por primera vez a solicitar ayuda. De las 27.500 unidades familiares atendidas en 2015, el 52% acude desde hace 3 años, el 32% lo hizo por primera vez, mientras que el 16% restante vio cómo mejoraba su situación. Han sido unos superhombres, unos supermujeres y adelante, con la ayuda de Cáritas y con lo otro y con lo otro, pero no solo por la protección social. No sé si me he explicado, pero es un dato importante este, ¿no? A problemas estructurales se le tienen que dar muchas veces respuestas biográficas, y las respuestas biográficas no se dan dándole dinero a las personas, sino acompañándole, ayudándole, orientándole y sobre todo ella siendo consciente de su situación. Cáritas destinó en 2015 más de 328.000 euros a programas de cooperación internacional. Respecto a este año, los responsables de la organización han anunciado que antes de que finalice el año tienen previsto abrir un centro de acogida nocturno en calle Álvaro de Bazán. Ha coordinado, como no podía ser de otra forma, con las personas que ya están trabajando en la calle, acercándose a las personas sin hogar. Por lo tanto, se ha coordinado con esto que llamamos Puerta Única, que es el medio de coordinación de todas las entidades que trabajamos con personas sin hogar en Málaga. Pues estará coordinado con ellos y coordinado también con la policía local. Pues si se encuentran personas en la noche que están sin poder estar, porque en la noche se está sin poder estar, pues vendrán a nuestro centro y los acogeremos con mucho gusto. De momento, Cáritas ha recaudado más de 260.000 euros para la puesta en marcha de este centro, gracias a la campaña que inició el pasado mes de febrero. ¿En qué punto nos encontramos? ¿Cuál es la situación de la pobreza en Málaga? Esa es la primera pregunta que planteamos en esta segunda parte de Cuenta Atrás. Si estamos mejor o peor que el año pasado. Aquí, como en todo, depende del cristal con el que se mire, o mejor dicho, el indicador que analicemos. Hay cifras que revelan que estamos mejor que antes que la crisis y otras que, por el contrario, todavía queda mucho camino por recorrer. ¿Cómo analizan todos los datos que acabamos de ver en el vídeo? ¿Qué valoración hacen? Y lo que es más importante, ¿cómo habría que actuar para mejorar todos estos datos? ¿Y qué opinan del centro de acogida que ha proyectado Cáritas para la capital? ¿Hacen falta más centros como estos? Estas son las preguntas que ponemos sobre la mesa en esta segunda parte de Cuenta Atrás, pero antes de nada recordarles que hoy nos acompañan Eduardo Zorrilla, Isabel Jiménez, Elvira Maeso, Lorena Doña, Juan Casá y Esther Requena. Pues precisamente con Esther comenzamos la primera ronda de argumentos iniciales, 1 minuto y medio, que comienzan ahora. El informe que nos ha dejado Cáritas deja unos datos estremecedores. Son casi 30.000 hogares malagueños los que requieren de la ayuda de Cáritas. Además, algunos desde hace 3 años, o sea, lo que es bastante revelador de cómo está la situación actual. A muchos se nos llena la boca diciendo que los brotes verdes, pero realmente, aunque haya algún repunte, hay muchas familias que no están notando nada esta salida de la crisis. Daban los datos y el 98% de los hogares o de las personas que acudían a Cáritas pedían alimentos. Es muy duro decir, necesito algo para comer. Además que Cáritas, yo conozco por personas que trabajan como voluntarias, que los criterios que llevan son bastante estrictos y ahí no hay, digamos, entre comillas, ninguna jugarreta que hacer. Entonces, pienso que nos deja una situación de una pobreza casi extrema en bastante población malagueña. Solo hay que ver también la gente que duerme en la calle, debajo de los puentes. O sea, que realmente no hay esos brotes que tanto apreciamos. También incidía el informe de Cáritas en que había mucha gente que, aun teniendo empleo, requería de esos servicios. O sea, estamos hablando que ya ni siquiera trabajas con un sueldo para poder vivir. O sea, que eso es, yo creo que una voz de alarma o de alerta de algo no se está haciendo bien o algo hay que mejorar en las políticas sociales, obviamente. Muchísimas gracias, Esther. Turno ahora para Eduardo. Sí, como bien dice
Esther, son datos que quizá podían verse como contradictorios. Tú decías, Manu, depende como el cristal con el que se mira. Yo creo que no son ni contradictorios ni dependen del cristal que se mira. Los dos datos son ciertos. Tenemos indicadores que dicen que están subiendo los ingresos y el negocio inmobiliario y también los ingresos en el comercio, y tenemos unos indicadores de una entidad como Cáritas que está completamente fuera de duda su parcialidad, que está demostrando cómo aumenta la pobreza, se hace crónica la pobreza, se hereda la pobreza de padres a hijos y cómo hay además trabajadores pobres, como se señalaba Esther. Y es que en 3 años se han multiplicado por 3 la asistencia a la familia. Del año pasado a este han subido en un 32% los que acuden a Cáritas por primera vez, pero además se han duplicado aquellos que llevan más de 3 años pidiendo ayuda, lo que significa que esa pobreza se está haciendo crónica, está aumentando por un lado y se está haciendo crónica. Por otro lado, las reformas laborales, las 2 reformas laborales, la que aprobó el Partido Socialista y la que aprobó el Partido Popular, nos ha llevado a que se destruya empleo estable y con derechos, con unos salarios dignos, y se sustituya por empleo que maquillan las cifras del desempleo, pero son empleos con un salario más bajo. En general han bajado los salarios en un 25% en nuestro país, pero además por trabajadores precarios, sin derecho, muchas veces contratados a través de empresas de trabajo temporal y que tienen un contrato de 4 horas y trabajan 12. El 25% de la población, 1 de cada 4 familias en riesgo de pobreza, pero es 1 de cada 3 jóvenes está ahora mismo en España en riesgo de pobreza. Muchísimas gracias, Eduardo. Turno ahora para Juan Casal. Gracias, Manu. Bueno, este es un claro ejemplo que las familias y la sociedad civil en época de crisis han tirado de las familias. Nosotros siempre lo hemos dicho y además ya desde la campaña electoral teníamos muy claro que aparte que hay gente en exclusión social, que hay que ayudarles, hay gente que está en riesgo de exclusión social. Hay malagueños que trabajan, que van a trabajar y que no lo pasan bien para terminar el mes, ¿no? Podemos ver familias donde los niños van con la misma ropa todo el año al colegio, podemos ver gente que pasándolo realmente mal. ¿Qué ha hecho Ciudadanos? Pues muy sencillo, con la responsabilidad que nos caracteriza, que no es lo mismo que otros partidos políticos, hemos apoyado el presupuesto. Hemos apoyado decididamente el presupuesto del equipo de gobierno, sabiendo que no es nuestro presupuesto, y gracias al acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular tenemos un plan de emergencia social de 8 millones de euros, redoblando los esfuerzos en comedores, economatos y llevando políticas activas desde un punto de vista social. Y eso se consigue nada más que apoyando unos presupuestos, porque si tú no estás de acuerdo con los presupuestos, que nosotros no estamos de acuerdo con parte del presupuesto, lo que haríamos sería bloquear todo este tipo de iniciativas. Y como nosotros, antes que el politiqueo, ponemos a los ciudadanos y a los malagueños por delante del politiqueo del que comento, pues apoyamos los presupuestos y gracias a eso hay una partida directa de 8 millones de euros en un plan de emergencia social, que es lo que nos interesa. Tenemos además el compromiso del equipo de gobierno del año que viene, en el siguiente presupuesto, seguir redoblando y sobre todo aumentando esta partida. Muchísimas gracias. 1 minuto y medio ahora para Isabel. Pues sí, efectivamente, seguimos en la pobreza y cada vez más crónica, y en Málaga con el 30% de paro. Sobre todo los niños. O sea, los niños son los que están viviendo muchísimo más esa tragedia, porque lo veo sobre todo en los comedores sociales, en las colas cuando tienen que ir a recoger alimentos sus madres, porque en las colas, como bien sabéis, lo único que dan, los alimentos que dan son productos no perecederos, o sea, ahí no hay ni yogur, ni hay fruta, ni hay verdura. Entonces esa es la gran pena. Los niños también, esos niños que no van a poder tener lo que tienen los que deberían con esas edades, que están sufriendo muchísimo. Luego también esos padres que aún trabajando, como bien dice Cáritas, no llegan tampoco. O sea, luego necesitan que se les pague el agua, que se les pague la luz, que no pueden pagar una bombona, que hay veces que tienen que ir para que les den dinero para una bombona. Y esto es un drama y que no se ven esos brotes verdes. Ojalá pudiéramos decir lo contrario, pero las circunstancias nos dicen que el drama continúa y que a ver de qué forma desde este grupo podemos seguir ayudando y invirtiendo sobre todo en temas sociales. Muchísimas gracias, Isabel. Turno ahora para Lorena. Bueno, pues lamentablemente, lo mismo que mis compañeros y compañeras de la mesa, es terrible. Estas cifras son escalofriantes, pero la verdad es que no vienen a ser más que la foto fija de la realidad. Yo creo que quienes estamos en esta mesa lo vemos día a día en la calle y tenemos la oportunidad de conocerlo.
Lamentablemente, además, muchas de las iniciativas que debatimos, tanto en las comisiones, en concreto en la Comisión de Derechos Sociales, como en el Pleno, muchas van relacionadas con esta línea. Hablaba Juan del tema del plan de emergencia. El año pasado, en verano, a iniciativa del Grupo Socialista, salió adelante un plan de ayuda en la alimentación, que fíjense, una ciudad como Málaga, que tuviésemos que hacer un plan especial para que hubiese niños en Málaga que comiesen, porque teníamos niños que no tenían para poder alimentarse esos días. Ahora viene el verano y nos encontramos en la misma situación, y con el tema, por ejemplo, de los niños y el Educa en Verano, que no llega a todos los niños de la ciudad, y hay muchos padres que, además de por un tema de conciliación, como puede ser en muchas familias, en otras familias es por un tema de supervivencia. Por tanto, es una situación muy, muy complicada. En otros ejercicios y en legislaturas anteriores, desde el Grupo Socialista, lo que hemos venido solicitando al equipo de gobierno, para centrarnos concretamente en lo municipal, porque podíamos hablar de lo nacional también, como el pacto contra la pobreza que presentó el PSOE en el Congreso y que rechazó el Partido Popular, que entendemos desde el Partido Socialista que tiene que haber un pacto contra la pobreza, y a nivel municipal que tengamos un punto de salida con lo que hayamos invertido o gastado en tema de gasto social, y no tener que hacer modificaciones de crédito sucesivamente. Sabemos ya lo que nos va a costar. Muchísimas gracias. Y cerramos esta ronda de argumentos iniciales con Elvira. Pues desde Derechos Sociales, desde el área de Derechos Sociales, están completamente de acuerdo con los datos y el informe que ha sacado hoy Cáritas. Realmente es un problema de aquellas familias en las que no ha habido un soporte de algún miembro que estaba trabajando y que ha podido echar mano del resto de la familia para superar pues la crisis tan profunda que hemos pasado y que todavía estamos viviendo, pues ha hecho que muchas familias, pues, excepto ese 16%, que gracias a Dios, esas más de 4.500 familias, que sí, según los datos de Cáritas, de los datos que ellos tienen, de las familias que ellos ayudaban, han salido de esta crisis o han conseguido un trabajo y por lo tanto dejar de depender de esa ayuda. El resto pues están como en un ciclo vicioso. Desde el ayuntamiento, pues aparte de más de los 39 millones que se dedica a derechos sociales, como ha comentado Juan, se ha pasado de 400.000 a 4 millones de euros en 10 años para el plan de emergencia social, y bueno, ahora comentaré un poco más. Muchísimas gracias. Cifras y datos alarmantes que se han puesto sobre la mesa en esta primera ronda de argumentos iniciales, y que completamos ahora con un debate abierto que iniciamos con Eduardo, que había pedido la palabra. Sí, yo quería decir que la actual situación que te refleja de una forma tan nítida el informe de Cáritas Diocesana, se hace evidente que las políticas sociales, los presupuestos para las partidas sociales de las distintas administraciones son importantes y son necesarios. Nosotros mismos hemos propuesto distintas medidas, como un plan de economatos sociales, se han puesto en marcha otras políticas, pero aparte de ser importantes y necesarias, son quizás insuficientes, son medidas paliativas. Hay que ir también a la raíz del problema, y la raíz del problema está en derogar las reformas laborales que se han aprobado en los últimos años, en hacer políticas que vayan en el sentido de aumentar los salarios que tanto han sufrido en los últimos años. Hay que acabar con la tendencia a las privatizaciones que está sustituyendo trabajo digno y con derechos por trabajo precario con sueldos de miseria, a veces en condiciones de semiesclavitud, y unos servicios públicos de calidad. Los servicios públicos como la educación, la sanidad, han sido históricamente, o en los últimos 20 o 30 años en nuestro país, más tiempo en Europa, un mecanismo de redistribución de la riqueza. Con el retroceso de los servicios públicos y con el retroceso de los salarios, lo que estamos asistiendo es una distribución de la riqueza a la inversa, donde está perjudicando no ya a la minoría más pobre, sino a una mayoría de la población. Como decía Juan, ya no solo afecta a las familias que están en la pobreza, sino que afecta a eso que se ha devenido en llamar las clases medias, a una gran mayoría de la población. Precisamente Juan Casa quería hablar. Gracias, Manu. Bueno, todos coincidimos en el diagnóstico. He escuchado de la compañera del Partido Socialista una propuesta de Izquierda Unida, por supuesto. El equipo de gobierno y Ciudadanos han llegado a un acuerdo para impulsar esto, pero la verdad es que me preocupa bastante escuchar a Podemos decir que a ver qué hacen los grupos municipales. No sé si usted se ha enterado que usted es un grupo municipal, así que me encantaría decir qué propuestas han hecho ustedes, aparte de criticar, para ayudar a los malagueños que lo pasan mal.
Alusiones. Sí, veo que hoy va hacia mí. Pues nosotros llevamos que se pusieran 100 viviendas en plan transitorio para familias que no tuvieran dónde estar, mientras se les adjudicaba una a través del instituto. Hemos llevado nosotros al ayuntamiento, también llevamos las medidas para el suministro, para que no se cortaran la luz ni el agua, los suministros básicos a las familias. Nosotros abogamos siempre por los derechos sociales, o sea, eso es algo que llevamos prioritario en nuestro programa. Y lo que estamos aquí pidiendo es que en vez de esos 8 millones, se hubiera visto las necesidades que hay en Málaga y se hubieran ampliado a más, porque es lo que los malagueños en estas circunstancias necesitan, que nosotros estemos ahí apoyando y ayudando. Que hoy, por ejemplo, hay una familia, ayer una familia fue desahuciada porque no podía pagar el alquiler y me llamó y no pude hacer nada por ella. Esa señora está en la calle, se tuvieron que llevar desde el instituto, le ayudaron y se llevaron sus muebles y está en la calle con un hijo de 16 años que se fue al instituto y cuando volvió ya no tenía una casa. Por eso estamos nosotros luchando, porque las familias tengan un sitio que está muy bien lo de la comida, pero no hay nada como no tener un sitio a donde volver. Un sitio donde sea tuyo, donde te sientes que estás cuidada, que estás protegida. Es igual que con lo que he vuelto a decir antes, ¿no? De que las familias tengan que ir a las asociaciones a por comida. Ya está bien. Las familias llevan años haciendo colas para recoger comida. Ya es hora de poner un economato social, que las familias puedan ir con una tarjeta, igual que ellos pusieron una tarjeta para unos menús que tenían que ir las familias a restaurantes, porque aquí Ciudadanos, como su nombre dice, es para la gente de la clase media que pudiera comer en restaurantes. Las otras personas tienen que irse a la cola. Pero también a la cola, recordar que, por ejemplo... Quería hablar Lorena, también Elvira había pedido la palabra. En ese aspecto muy rápido, también hay que tener en cuenta la labor de Cáritas en la Iglesia. Y el economato, hay un economato social de las cofradías, que también se nos olvida que este tema es de la Iglesia. Si no existiera a lo mejor en este momento Cáritas, ¿qué pasarían con esas 30.000 familias? Como decía el juez Juan de Cartayú, ¿qué pasaría si cerrase Cáritas 10 días? Entonces, yo creo que sí, que obviamente desde las políticas municipales hay que ampliar todo de dónde tiene que partir. Hay que también pensar en la ayuda que están prestando esta organización, que es la más importante a nivel social y también viene desde la Iglesia. Sí, y después tiramos piedra a la Iglesia. Sí, pero sí estoy de acuerdo de que Cáritas está muy bien, pero también las políticas municipales, pero ¿sabes qué te digo? Tiramos piedra a la Iglesia, a las cofradías. A mí me gustaría poner en valor las acciones tanto de Cáritas como de la Fundación Corinto, como de todas y cada una, que por economía de tiempo no voy a poder nombrarlas a todos los colectivos que tenemos trabajando contra la pobreza en la ciudad, y todas las asociaciones. Son demasiadas, eso también nos tendría que hacer pensar, no solamente Iglesia o no Iglesia, sino es que son demasiados colectivos y demasiadas entidades que tienen que trabajar contra la pobreza. También una pequeña anotación que hacían referencia desde el informe de Cáritas, y así lo decían, y creo que con bastante razón, sobre la escasez de los medios adoptados para poder acoger refugiados en la ciudad. Era otra de las críticas que no hemos nombrado en ningún momento en la mesa. Y mientras que organizaciones como Cáritas tengan que estar trabajando en nuevos proyectos como el de Calor y Café, creo que tenemos un enorme problema. Tenemos un enorme problema porque cualquier familia malagueña, cualquier familia, en el momento que en su casa llegue el drama del desempleo o un empleo precario, como estamos viendo en los últimos tiempos, puede ser uno de los usuarios de Cáritas o de cualquier otra entidad. Y últimos segundos para Elvira. No, pues verdad, hay mucho por hacer, pero también me gustaría poner en valor las cosas que se están haciendo desde el ayuntamiento, porque realmente te emocionas cuando conoces lo que se hace desde los distritos, desde los distintos centros de asistencia, de atención social que hay en todos los distritos. En este plan de emergencia social no solamente se atienden necesidades básicas de pagar la luz o alimentación o lo que haga falta, unas gafas, sino una intencionalidad muy importante en la que se está trabajando y se ha estado trabajando es un plan de inserción, porque realmente
Si te dan ayuda para 3 meses, no te saca del problema. Lo que te saca del problema es tener un trabajo y que tú puedas mantenerte y por ti mismo valerte. Entonces, en ese plan de inserción se ha estado trabajando, hay convenios con más de 200 empresas, se forma a personas en riesgo de exclusión social con el compromiso de que se queden con un porcentaje. Y más de un 40 y tantos % de estas personas se han quedado en estas empresas. Es verdad que no, muchas veces no son con las condiciones, a lo mejor son jornada a tiempo parcial, a lo mejor no son maravillosos, pero pues son un punto de partida para, y entonces pues ponerlo en valor y son salidas. Pues ponemos la puntilla a todo este asunto con una última ronda de conclusiones que iniciamos con Esther. Está claro que las cifras que nos deja Cáritas son para alarmarnos y decir, ojo, no nos demos golpes en el pecho, no tenemos estos brotes verdes que aunque parezca en ciertos niveles de inmobiliario, de empleo, que estamos saliendo de la crisis, hay una crisis y una pobreza que es evidente, que hay muchas personas en riesgo de exclusión social, que después también van a necesitar una reinserción. Entonces, yo creo que hay que apoyar todo este tipo de iniciativas, fomentarlas, obviamente, porque lo que más hemos perdido en estos años son derechos sociales. Entonces, y donde más se ha recortado en asuntos sociales. Entonces, tenemos que intentar cambiar ese chip y decir, vamos a apostar más por este tema, más empleo con sueldos dignos. Y también, pues, en el tema de los refugiados, pues, no solo que sean las iniciativas privadas o de la Iglesia o de ONG de todo tipo las que tiren del carro, los que tenemos que tirar del carro son nuestros representantes, porque, bueno, somos todos ciudadanos. Y obviamente aquí en Málaga falta mucho por hacer, aunque haya hecho, pero falta muchísimo por hacer. Muchísimas gracias. Un minuto ahora para Eduardo. Las cifras ponen de manifiesto que en los últimos años, al menos desde 2010, cuando empiezan a implementarse las políticas neoliberales de desmontaje del estado del bienestar, de los servicios públicos de sanidad, educación y servicios sociales, pues asistimos a cómo ha aumentado la desigualdad, ha aumentado la pobreza y ha aumentado también el número de familias en riesgo de pobreza. Además, una pobreza que ha aumentado, que además se hace crónica. El desmontaje del estado del bienestar, de los servicios públicos de sanidad, educación, servicios sociales, para pagar la deuda de la banca, hay que recordarlo, esa deuda que adquirió por su propia culpa en esos años de la burbuja inmobiliaria, está suponiendo una distribución de las riquezas a la inversa. Y esto está afectando no solo a la parte de la población que ya estaba en pobreza o en riesgo de pobreza, está afectando a la gran mayoría de la población. Los sueldos han bajado en un 25% en cifras generales. Y un dato que lo da también Cáritas, hoy día la mitad de la población en España no puede pagarse una semana de vacaciones. Gracias. Y Juan Casa tiene ahora la palabra. Gracias, Manu. Agradezco la intervención de Esther, sobre todo por el tema de las cofradías, que Ciudadanos normalmente no siempre los apoyamos porque hacen un trabajo extraordinario como tejido social de Málaga. Hay que seguir apoyándolo. Evidentemente Cáritas, que es muy criticado por ciertos partidos políticos porque es la Iglesia, pero que sin ellos, eso, en 10 días sin Cáritas, vaya usted a saber cómo está España. Luego, en cuanto al agua, que comentaba la compañera de Podemos, le tengo que recordar que entre todos los grupos políticos, no solo entre Podemos, hemos aumentado el fondo social a 500.000 euros. Por lo tanto, aseguramos con ese fondo social de 500.000 euros que nadie se va a quedar sin agua. Y por último, le agradezco que remarque que Ciudadanos viene a hacer política también para la clase media, porque yo, cada vez que le escucho a su grupo político, solo veo que se fijan nada más que en una parte de la sociedad. Y le tengo que recordar que todos somos españoles, que todos vivimos en España, que la clase media no se hacen muchas políticas y que hay que fomentar la política para todos, no solo para una parte que vota a ciertos partidos. Muchísimas gracias. Turno ahora para Isabel. Pues solamente decir que la clase media lo está pasando también muy mal, que tengo amigos que han sido aparejadores y que en vez de un bono de 6 euros le hubiera gustado más que le hubieran dado el dinero para ir a comprar a un supermercado, que tenerse que sentar en un restaurante y que si no vas ese día pierde esos 6 euros, porque así era como se tenía que hacer esta propuesta. Y que seguimos esperando que el Lazareno iba a ceder 11 viviendas para personas en riesgo de exclusión social. Ya se reunió el alcalde con ella. Solamente en Málaga tienen 11 viviendas los bancos. Estamos esperando que se reúna con Bankia, que es la única que todavía el alcalde no se ha reunido, y que seguimos luchando por techo, solamente por derecho a techo. No queremos compra ni muchísimo menos, y que Cáritas siga ayudando
y que esperemos que el próximo año estos datos hayan bajado y estemos aquí todos celebrándolo con una sonrisa. Esperemos que pueda ser. Muchísimas gracias y conocemos ahora las conclusiones del Grupo Municipal Socialista. Bueno, la verdad que cuesta mucho trabajo tratar de sacar conclusiones en un minuto nada más con un tema tan complejo como el de la pobreza. Creo que es lo más importante, que no me quede tiempo para no decirlo, que lo más importante y prioritario es que tengamos un pacto nacional contra la pobreza. Es un tema tan preocupante y tan importante que debería de existir ese pacto que ya propusimos en su momento y que habría de ser retomado y llegar a ese gran pacto. A nivel municipal, comentaba Juan sobre el Fondo Social de Masa, efectivamente muy importante, que reclamamos en su día, pero también hemos llevado un montón de iniciativas desde los diferentes grupos y desde el Grupo Socialista relacionados con la pobreza energética, no solamente el agua, sino del tema de la luz. Hay otras ciudades que tienen ciertos convenios para poder garantizar eso. Una gran parte de las ayudas de Cáritas, tal y como nos muestra el informe, vienen al hilo de los suministros. Por tanto, mucho por hacer y mucho por hacer también en el ámbito municipal desde los centros de servicios sociales. No podemos estar, como en legislaturas anteriores, con 2 meses de lista de espera para que te atiendan y terminándose los presupuestos en el mes de marzo. Muchísimas gracias. El último minuto para Elvira. Pues hay que seguir trabajando, destacar el trabajo de Cáritas, el trabajo de la Iglesia y destacar también desde las distintas asociaciones el trabajo que todos juntos estamos intentando hacer y también desde el Ayuntamiento para resolver este problema. Que un gran pacto por la pobreza solventaría la solución o pues adelante por ello. No creo que sea solamente un problema de políticas neoliberales, tampoco las políticas comunistas son la panacea. Hay que trabajar y hay que buscar sobre todo políticas que favorezcan el empleo para resolver el problema de la pobreza. Pues muchísimas gracias. Aquí ponemos el punto y final al programa de hoy. Pero antes de irnos, agradecer la presencia a nuestros invitados, a Eduardo Zorrilla, Isabel Jiménez, Elvira Maeso, Lorena Doña, Juan Casá y Esther Requena. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por estar ahí detrás de la pantalla. Nos vemos la semana que viene, aquí en Cuenta Atrás, en Onda Azul Televisión. Disfruten de la semana.